Hay una pregunta que los seres humanos llevamos haciéndonos prácticamente desde que tenemos conciencia que existimos. Y esta no es una pregunta especialmente académica. De hecho, estoy convencido que todos nos lo hemos planteado en algún u otro momento. Es la pregunta que surge a las 3 de la mañana, cuando no puedes dormir, y empiezas a pensar, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿De dónde venimos? ¿Qué soy yo? ¿A dónde vamos? ¿Tiene todo esto algún sentido? Y la pregunta es, ¿acaso Dios existe? Y lo que quiero hacer hoy no es darte mi respuesta. Quiero hacer algo muchísimo más interesante. Darte los mejores argumentos que la filosofía occidental ha sido capaz de construir a lo largo de estos 2500 años de historia. Porque esta no es una pregunta meramente religiosa. De hecho, si a mí me preguntas, te diría que es la pregunta más filosófica que existe. Y los argumentos que vamos a ver hoy han sido articulados y construidos por algunas de las más grandes mentes que ha visto la historia humana. Pensadores como Aristóteles, Santo Tomás o Emmanuel Kant son algunos de los citados hoy. Bienvenido al Ágora, un espacio donde la razón y la fe se encuentran para dialogar. Me alegra que estés aquí. Empezamos con el argumento más intuitivo, y el que cualquier persona puede realmente seguir sin saber nada de filosofía. Este argumento se le conoce como el argumento cosmológico, y en su versión más conocida como el argumento de Kalam. Kalam es una palabra en árabe que significa teología especulativa, y este argumento fue desarrollado por filósofos musulmanes medievales, como Al-Kindi y Al-Ghazali, en el siglo X. Aunque se tiene que remarcar que los orígenes de este argumento provienen de mucho más atrás. Concretamente, nos tenemos que ir a la antigua Grecia con Aristóteles. El razonamiento únicamente tiene tres pasos. Primero, todo lo que empieza a existir tiene una causa. Segundo, el universo empezó a existir. Tercero, por lo tanto, el universo tiene una causa. Y la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Qué tiene que ser esa causa creadora? Bueno, pues evidentemente tiene que ser anterior al universo. Y no únicamente eso, sino que tiene que ser exterior al espacio y al tiempo, ya que estos dos fueron creados con el mismo universo. Además, tiene que ser increíblemente poderosa, ya que ha creado todo lo que existe. Y tiene que ser una causa que actuó con voluntad y no mecánicamente, porque si fuera mecánica y eterna, el universo también sería eterno, y acabamos de decir que no lo es. Los teístas argumentan que esto suena mucho a lo que las grandes tradiciones religiosas han conocido como Dios. El argumento cosmológico es fácil de seguir, pero no por ello menos lógico y estructurado. Pero donde realmente coge fuerza es cuando tenemos en cuenta la evidencia científica, porque durante muchísimos siglos los filósofos materialistas defendieron que el universo era eterno, que siempre había existido y que por lo tanto no necesitaba una causa. Pero en el siglo XX la cosmología lo cambió todo. En 1929, Edwin Hubble descubrió que el universo se está expandiendo y que si retrocedes en esa expansión llegas a un punto de inicio, el Big Bang. Hace aproximadamente unos 13.800 millones de años, todo el espacio, el tiempo, la materia y la energía surgieron de un estado de densidad infinita. Por lo tanto, el universo tuvo un comienzo. Y la premisa 2 del argumento cosmológico que hemos definido previamente pasó de ser una intuición filosófica a ser ciencia establecida. Aún así, el argumento no está libre de críticas. Y una de las objeciones más comunes es ¿y quién creó a Dios? Y la respuesta del argumento es muy simple. Es que la pregunta no aplica, ya que el argumento no dice que todo tenga que tener una causa, sino que dice que todo lo que empezó a existir requiere de una causa. Si Dios es eterno y no empezó a existir, no necesita ninguna causa. La pregunta solo tiene sentido para las cosas que tienen un inicio temporal, como lo hemos demostrado previamente con el universo. El siguiente argumento es el más extraño y desconcertante, pero para muchos filósofos es el más fascinante de todos. Se le conoce como el argumento ontológico, y lo formuló por primera vez Anselmo de Canterbury en el siglo XI, y hay versiones más modernas de pensadores como René Descartes. La peculiaridad de este argumento es que no parte de la observación del mundo, no necesita ciencia ni experiencia, intenta demostrar la existencia de Dios únicamente a partir del análisis de su concepto, únicamente a partir de la idea de Dios, es utilizando única y exclusivamente la razón. La primera versión del argumento ontológico es la de Anselmo.
el cual define a Dios como el ser del cual no se puede concebir nada mayor, es decir, el ser más grande y perfecto que existe. Ahora bien, dice Anselmo, ¿es mejor existir solo en la mente o existir también en la realidad? Pues evidentemente es mejor existir también en la realidad. Es como un billete de 100 euros. ¿Qué es mejor? ¿Que sea únicamente imaginario o que también sea real? Todos elegiríamos que también fuera real. Entonces, dice Anselmo, si Dios solo existiera en la mente y no en la realidad, ¿nosotros podríamos concebir algo mayor? Y la respuesta sería sí, ese mismo Dios, pero existiendo también en la realidad. Pero esto contradice la propia definición. Si Dios es el ser del cual no se puede concebir nada mayor, tiene que existir en la realidad. De lo contrario, no sería Dios. Una versión más moderna del argumento ontológico es la versión de Plantinga, la cual es más sofisticada y hace uso de lógica modal. Para entender este argumento, primero de todo, debemos imaginarnos un mundo en el cual pudieran existir múltiples realidades. Imaginémoslo como multiversos. El argumento se basa en la siguiente premisa. ¿En alguna de estas realidades o universos es posible que exista un ser de máxima grandeza? Y la respuesta es que sí, es posible que en alguno exista. Y aquí viene el eje del argumento. Un ser con máxima grandeza debería de existir en todos los mundos posibles, por definición, porque si solo existiera en algunos mundos posibles, podríamos concebir algo más grande. Y si existe en todos los mundos posibles, existe en este mundo, en el mundo real. El argumento, como podemos ver, es formalmente válido, y la única salida para quien lo rechaza sería negar que es posible que exista un ser con máxima grandeza. Pero esto es bastante difícil de justificar. El tercer argumento es el más intuitivo de todos para la gente común y se le llama el argumento teológico. Teológico proviene del griego telos, que significa fin o propósito, y su formulación más famosa la hizo el filósofo inglés William Paley en 1802, con lo que se conoce como la analogía del relojero. Imaginémonos por un momento que estamos caminando por el campo y nos encontramos con una piedra. No pensamos nada especial, ¿verdad? Las piedras aparecen por sí solas. Pero si encuentras un reloj con sus engranajes, sus manecillas y su mecanismo perfectamente ajustado, nadie pensaría que ese reloj apareció por azar. Automáticamente inferimos que hubo un relojero, alguien que lo diseñó. El universo, argumenta Paley, se parece mucho más a un reloj que a una piedra. Tiene sistemas complejísimos, interdependientes y ajustados con una precisión que desafía cualquier tipo de explicación azarosa. Ergo, tiene un diseñador. Y a este argumento le pasa exactamente lo mismo que al argumento cosmológico. Y es que cuando realmente coge fuerza es cuando lo mezclamos con la ciencia. Y es que cosas como las constantes físicas del universo, la fuerza de la gravedad, la constante cosmológica, las masas del electrón, la fuerza nuclear fuerte, están calibradas con una precisión extraordinaria, que nos hace inevitablemente pensar que el universo efectivamente es un reloj. Pero este argumento no está libre de detractores, y la respuesta más sofisticada desde el ateísmo es la hipótesis del multiverso. Si existen infinitos universos con distintas configuraciones de constantes físicas, es estadísticamente inevitable que uno de ellos tenga las condiciones adecuadas para la vida. Nosotros existimos en ese universo no porque fuera diseñado para nosotros, nada que ver, sino porque solamente en ese universo podría haber alguien para observarlo. El cuarto argumento es quizás el que más gente encuentra convincente en su propia experiencia. Y para mí personalmente es el que más fuerza tiene. Empieza con una observación. Los seres humanos tenemos intuiciones morales objetivas, no simples preferencias, no solo a mí me gusta o a mí no me gusta, intuiciones que percibimos como verdaderas, con independencia de lo que cada cultura pueda llegar a opinar. Torturar a un niño, por ejemplo, es malo, no malo para mí, no malo en mi cultura, malo a secas, objetivamente malo. Nadie que piense con honestidad diría que el holocausto fue solo una diferencia cultural. Nadie diría que la esclavitud era aceptable porque la mayoría practicara. Intuimos que hay actos que son objetivamente malos, independientemente de quién los cometa y en qué época. C.S. Lewis, un notable filósofo, formuló este argumento de forma magistral en su libro Mero Cristianismo. Si existe una ley moral objetiva, argumenta Lewis, tiene que haber un legislador moral. Las leyes no surgen por sí solas. Una ley de la naturaleza, como la gravedad, por ejemplo, describe cómo las cosas se comportan, pero una ley moral prescribe cómo deberían comportarse, aunque no lo hagan. Para que esa prescripción tenga sentido, tiene que venir de algún lugar fuera de nosotros mismos. Pero como todos los argumentos que hemos mencionado en este vídeo, este tampoco está libre de críticas. Y una de las más fuertes es la respuesta naturalista. Este argumento menciona que la moralidad es un producto de la evolución. Nosotros tenemos intuiciones morales
porque los grupos que cooperaban sobrevivían mejor que los que no cooperaban. Valores como la bondad, el altruismo y la aversión al asesinato son simples estrategias evolutivas. Y con esto llegamos ya al final del vídeo. Hoy hemos visto 4 de los argumentos filosóficos más importantes de la historia: el cosmológico, el ontológico, el teológico y el moral. Y también hemos visto algunas de sus principales objeciones. Pero de todo esto, ¿qué concluimos? Pues yo personalmente no voy a decirte qué creer. No es el propósito de este canal ni el de este vídeo. El propósito es darte herramientas para pensar mejor. Lo que sí que te puedo decir es que cualquiera que te diga que la existencia de Dios es una pregunta con respuesta obvia y simple, ya sea el que dice por supuesto que existe, es evidente, o el que dice por supuesto que no existe, solo los ignorantes creen, te está mintiendo, o simplemente no se ha tomado la molestia de pensar en serio. Esta es una de las preguntas más difíciles y más importantes que la humanidad jamás ha abordado, y posiblemente abordará, y merece su tiempo, rigor y honestidad intelectual. Si te ha gustado este vídeo, y sobre todo, si ha cumplido su propósito, que es el de hacerte pensar, me harías un gran favor compartiendo el vídeo y dándole like, para de esta forma seguir subiendo esta clase de contenido. Yo ya me despido. Hasta la próxima.